Vamos a conversar con don Rolando del Río Mondaca. Don Rolando, muchas gracias, muy amable por conversar con nosotros. Bueno, yo le agradezco la invitación. Muy Y gentil. vamos a hacer una pequeña rectificación porque el segundo apellido es Moncada. Ah, Moncada, disculpe, le pido mi disculpa. No hay de qué, pues, sí, por qué saberlo. Oiga, ¿dónde nació usted? En Lota, En Lota, soy hijo de minero. hijo de minero. O sea, digo de minero porque mi padre trabajó en las minas del carbón. Ya, En lo que fue, se llamó Enacar, ya. cuando fue estatizado por el gobierno del presidente Allende. Y trabajé también, y trabajé en la empresa Enacar, designado por el Partido Socialista, cuando en aquel entonces yo militaba en el Partido Socialista. Ya. Y ocupé un cargo ahí de gerente de relaciones industriales. Era una nomenclatura que se usaba en aquel entonces, Ya. pero ocupé un cargo y estuve de vecino del gerente general, que era un ex minero, un ex dirigente, Isidoro Carrillo Tornería, que fue fusilado en los tiempos de la dictadura. ¿Y qué recuerda usted de Lota en su niñez? Mire, yo creo que toda persona siempre tiene normalmente una imagen gratificante del pueblo donde uno nació. Incluso cuando uno vive pellejerías o pobreza, aún la miseria aparece a veces como un hermoso jardín de lindos recuerdos. En ese pueblo minero, mi padre era empleado. No se olvide usted que en aquella época, de acuerdo a la legislación vigente, habían empleados y obreros. Mi padre era empleado, de manera que yo, si bien es cierto era pobre, no era tan pobre como otros que eran más pobres que yo. Pero eso no significa que yo no fuera pobre y que no haya conocido también los rigores de la pobreza. Y allí, en esa sociedad que era muy clasista, porque habían empleados y habían obreros, había casino de empleados, casino de obreros, piscina para empleados, piscina para obreros. Así de clasista era ese pueblo. Para uno que entonces era algo normal. Era algo normal. Solamente cuando empieza a abrir los ojos uno en el ámbito político, empieza a darse cuenta que ha vivido siempre en un sistema de injusticia. Y en eso me pilló a mí la vida, siendo joven adolescente, ingresando a la Universidad de Concepción, donde estudié Derecho, abrí por primera vez los ojos al mundo político, al encantador mundo político. Digo encantador porque hoy día hay tanta disolución, no solamente en la juventud, sino que en la ciudadanía, frente al desengaño que han sufrido, frente a estos políticos corruptos, que esa es la palabra realmente, esa es la palabra. Bueno, pero en aquel entonces viví yo lo más hermoso, viví la época más romántica que puede tener un joven adolescente en su contacto con la política, porque había emergido fuertemente la democracia cristiana, con algunos ímpetus, bueno, con el tiempo uno diría pseudo revolucionarios, pero en aquel entonces la democracia cristiana la llevaba. Pero tras él surge una figura que no era nueva, pero emerge, en el caso para mí, como una bomba atómica. Eso es la figura del presidente Allende. El presidente Allende sedujo no solamente a la juventud de la época, a los trabajadores, ver a los mineros del carbón. Y eso lo viví yo, tuve el privilegio de vivir en las casas de los mineros del carbón, de la miseria en los que ellos estuvieron sumidos. Y cuando viene alguien con una palabra redentora de que un nuevo mundo es posible, y que los jóvenes llenos de ilusión queríamos un nuevo mundo también y coincidíamos con ese discurso del presidente Allende, bueno, realmente se nos revolucionó todo lo que podía revolucionarse en un joven. El cerebro, la conciencia, los conceptos. Oiga, ¿por qué usted estudió Derecho? Por simple accidente de la vida. Mire, le cuento en dos palabras porque esto puede ser un poquito tedioso. Cuando yo ingreso
a la universidad fue en el año 65, en el gobierno de Frei. La universidad era gratuita. Y yo tuve la buena ocurrencia, creo, era un buen alumno. Fui buen alumno en el liceo, donde venía que tenían notas más o menos parejas y buenas. Y como elegí estudiar letras, entonces llegó un momento en que había que postular. Yo di el último año en que se dio el bachillerato. Y saqué muy buen puntaje en el bachillerato. Entonces, voy a la Universidad de Concepción y empiezo a seleccionar mis carreras, que eran periodismo, filosofía, historia. Eso, me encantaba. Y se lo digo a mi padre. Y mi padre no disimuló el desencanto. Y me dice, hijo, como periodista te vas a morir de hambre. ¿Por qué? Le digo yo. Y tenía toda la razón, en aquella época recién estaba dando sus primeros pasos la universidad, que tenía un origen universitario, pero muy básico. Entonces llegar allí era realmente para gente muy, muy, muy especial. Claro. No era el camino. Como profesor, dijo, de historia, me dice mi padre, o yo, esta otra carrera, lo mismo. Bueno, ¿qué hago? Antes que le preguntara, me responde él, ¿y por qué no estudias Derecho? Eso nunca estuvo En sus en planes. el libro, nunca, nunca. Chuta, pero el padre es la autoridad de todas maneras, la autoridad moral en el fondo. Así que fui a la carrera, a la Universidad de Concepción, y me inscribo, no sé en qué otras carreras de las tres que había elegido, pero me inscribí en Derecho. Y me llaman y quedé en las tres carreras. Yo pensé que la universidad me iba a aliviar la elección, que iban a elegir por mí. Quedé en las tres carreras en aquella época y en definitiva elegí estudiar Derecho. Y agradezco eso porque ahora entiendo, no solamente por el asunto laboral, el campo laboral de un abogado es amplísimo. No solamente el que está allí todos los días pleiteando en los juzgados, en las empresas, en las embajadas, en el comercio exterior, etcétera. Todo está regulado por las leyes, ya sean leyes nacionales, ya sean leyes internacionales, y se requieren abogados. Entonces, el campo es amplísimo. ¿Y cómo llegó Rolando del Río Castro? ¿Se recuerda cuándo fue y cómo fue? Sí, por cierto. A ver, yo tenía mi oficina, como todos los muchachos que recién egresan, la tenía en Lota, pero me movía tanto en Arauco, en Lota, en Concepción, en Coronel Talcahuano, era la zona de ahí, era abogado. Pero el trabajo individual, liberal, no es lo mejor. No, la gente no paga oportunamente, a veces no puedes cobrar porque la gente simplemente recurre a ti porque necesita un abogado y no tienen ni uno, y hay que de todas maneras tender la mano y ayudar. No era un asunto que me diera seguridad el trabajo como abogado libre. Fui abogado del CODEPU, que es la Comisión de los Derechos Humanos del Pueblo, la parte laboral. Allí empecé a meterme mucho más con la cuestión de los derechos fundamentales de los trabajadores, que era un trabajo gratuito, de todas maneras. Bueno, en una de esas, y esto es lo curioso, yo me presenté al Ministerio de Justicia, porque allá uno postula, ya al Ministerio de Justicia para pelear las ternas. Entonces uno postula, el nombramiento es bipartito. La Corte de Apelaciones correspondiente hace una terna, la terna se envía después al Ministerio de Justicia y hay que pelear el asunto en el Ministerio de Justicia. El problema es, ¿qué hago yo bajo ya un régimen militar cuando me decidí a ingresar? Porque yo ingresé en 1971 de la Universidad de Concepción, pero me recibí como abogado el 76, en plena dictadura militar. No tenía santos en la corte, me refiero en este caso al Ministerio de Justicia, y bueno, fui una vez, y ahí me di cuenta que uno se metía un poco, a veces mío solo, exageraba mucho los controles que tenía el gobierno militar sobre todos los ciudadanos, y no era tan así, tanto así que yo al final me nombraron secretario del juzgado de acá de Castro, el año 82, a fines del año 82. 82. Pero como no había, el juez titular lo habían trasladado a Puerto Montt,
asumí de inmediato como juez, de inmediato. Nunca ejercí la labor de secretario, siempre Fue juez. ¿Y cuántos años fue juez de Castro? Aquí 10 años. 10 años. 10 años. ¿Y cómo fueron esos recuerdos de 10 años aquí? Yo tengo recuerdos muy intensos, muy profundos. Algún día tal vez hablaremos ya también de algunas cosas que, como sigo en el Poder Judicial, no podemos dar tanta difusión claro, a algunas cosas. desclasificar algo, dice usted. Pero vivimos momentos difíciles. Sí. Donde dentro de lo posible protegimos a mucha gente, a muchos compañeros de la persecución, de la dictadura. Tengo la grata experiencia y tengo recuerdos hermosísimos de mucha gente. Daniel Muñoz, que usted lo conoce. Sí, pues Copito. Claro. A raíz de él conocí un periodista que una vez me vino a entrevistar, que era de Punto Final, a raíz de que nosotros en Castro aplicamos por primera vez los tratados internacionales de derechos humanos. Eso lo aplicamos aquí en Castro. La Corte Suprema lamentablemente jugó un rol lastimoso. No era lo que queríamos, yo por lo menos como juez. La gente no se sentía amparada por el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial pudo haber demostrado su independencia y su espíritu tutelar sobre la población, se hubiese acogido, por ejemplo, los recursos de amparo que tanto se presentaron y fueron rechazados. Lamentablemente, esa Corte Suprema de aquella época, no Pero dio el ancho. ¿es cierto que usted fue el primer juez en condenar a un carabinero de Cauquenes por el compañero Santana? Bueno, exactamente, eso fue lo que pasó, que sí, hubo un funcionario de carabineros que fusiló al ciudadano Santana, que era un joven comunista de 24 años de edad, ingeniero agrónomo, me parece, que trabajaba en Quillón. Él se presentó, día después del golpe militar, se presentó a Carabineros porque andaba en comisión de servicio y se enteró de que su mujer estaba detenida. Y él se presentó, incluso llevó un arma que tenía inscrita con todas las autorizaciones legales, y se presenta para ir a para ir a saber la situación de su mujer. A las 10 de la noche, a las 11:30, cerca de las 12 de la noche, no recuerdo los tiempos exactos, había un teniente, Gajardo Leopold, que lo hizo pasar al patio trasero del cuartel y simplemente lo acribilló a balazos. Lo mató. Porque a él se le ocurrió, como es lo que pasaba en aquella época. Así de simple. Ni siquiera eran juicios sumarios. Simplemente se le asesinaba porque era un joven comunista. A raíz de eso es que cuando logramos encontrar a este señor y lo trajeron preso para acá, llegó al juzgado un bus de carabineros, de esos que usaban el grupo móvil, se llamaba antiguamente, que eran de esos buses grandes, lleno de carabineros, para amedrentar, por cierto, y llegaron al tribunal para entregar a este señor, y por supuesto exigiendo libertad inmediata por la ley de amnistía, o segundo porque estaban prescritos los delitos. Ese fue el gran desafío que me tocó encarar. ¿Y cuál fue la tónica de los jueces y los juzgados en el país en ese momento? Y sobre todo porque era la respuesta que había dado la Corte Suprema, era justamente aplicar la ley de amnistía o la prescripción. Y yo tenía ya una experiencia, no se olvide que dije en el comienzo, yo fui abogado del CODEPO, sí, pues. Estuve relacionado con la cuestión de los derechos humanos, tenía a mi haber el conocimiento que me entregaba cierta literatura especializada, no era mucho, pero había algo sobre eso. Además yo tenía un antecedente político que pocos jueces tenían, yo fui dirigente político antes de ser juez, de manera que era muy sensible a esta situación que padecían los ciudadanos en Chile, muy sensible. De manera que yo me enfrenté al dilema: ¿qué hago? ¿Sigo la corriente doctrinaria jurisprudencial de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones del país,
y de los jueces del país y aplico la prescripción o aplico la amnistía, y allí me enfrenté con mi propia conciencia. Dije, bueno, aquí tengo que demostrar quién soy. Lo que yo pensé algún día, lo que sigo pensando sobre la protección de los derechos fundamentales. Yo era el juez. Yo tenía una cuota de poder. El Estado me daba a mí un poder y me daba teóricamente una independencia. Bueno, me dije, aquí estás tú con tu conciencia, Rolando del Río. Y me enfrenté a mi conciencia. Y lo digo que lo hice con bastante... ¿Qué dijo la conciencia de Rolando del Río? Bueno, dictaminó, bueno, somos o no somos, pues. Frente a eso, prevalecieron los principios, los valores. Aprendí muchas cosas. Allí me encontré con mi conciencia en muchas cosas, en muchos sentidos. No solamente era el juez que con un pasado valórico socialista, concurrían en mí el humanismo socialista, marxista, concurrían en mí el humanismo cristiano y también el humanismo laico. Todos esos valores que están presentes en todas estas corrientes filosóficas. Me enfrenté a esos valores. Bueno, me la jugué, fue así como sometí a proceso, aplicando estos tratados internacionales de derechos humanos que nunca se habían aplicado en Chile. Lo aplico. Y yo dije, hasta aquí llegó todo, o sea, la Corte de Apelaciones, porque, bueno, de hecho, presentaron recursos de amparo, recursos de queja, recursos de apelación, todos los recursos de en mi contra. Andaban 2 abogados por lo menos, que yo recuerdo. Y por cierto, porque todos esperaban que el señor quedara libertad inmediatamente. Y bueno, sorpresa mía que esto llega a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirma mi resolución en la cual yo había sometido a proceso a este funcionario de Carabineros. Bueno, fue un espaldarazo, fue un apoyo y fue un bombazo, por supuesto, a nivel del país. Vino la televisión nacional, algún reportaje hizo la televisión nacional. Algo recuerdo, por eso lo pregunto. Acá, y vino Punto Final, en fin. Y anduve nervioso. ¿No temió por su vida? Bueno, en el interín, mientras esto, porque la Corte, como digo, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó esta resolución, ya fue un campanazo porque removía los cimientos que hasta ese momento existían anquilosados del Poder Judicial, esta concepción cerrada respecto de los derechos humanos. De manera que, en que esto inmediatamente recurrieron a la Corte Suprema, qué sé yo, y esto pasaron varios meses que lo viera la Corte Suprema. Y en ese intertanto, sonaba el teléfono por la noche y me decían, juez Rojo, te estamos vigilando. Wow. Y por cierto, eso atemoriza, claro, pues. Y deja un poco nervioso. Pero los jueces que nos atemorizamos nos volvimos para jueces. Qué bueno. No puede ser, o sea, no puede ser juez. El juez tiene que ser un hombre independiente. Ojalá un hombre sabio. Ojalá. Por eso hay que estudiar. No solamente estudiar derecho, hay que conocer de la vida. Yo tenía a mi haber el conocimiento de la vida que había conocido a través de la política, porque yo digo, fui dirigente, fui abogado del Codepo. Todo eso me abrió una visión más objetiva de esa realidad. Y eso lo enfrenté. Don Rolando, y siendo juez el año 82 de Castro para el 92, era otro Castro muy distinto, era más pueblo como ahora, y de repente seguramente le tiene que haber tocado alguna vez de tomar una decisión con más algún amigo o alguien conocido, ¿verdad? Que nos conocíamos todos aquel entonces. ¿Costaba tomar una decisión de ese tipo? ¿O usted siempre dijo, no, yo soy el juez nomás? Y fíjate que a mí pasó algo muy distinto a lo que hizo la mayoría de los jueces. Yo normalmente no participaba mucho en grupos, muy poco. Pero cuando era invitado por alguien, iba. Y debo rescatar algo que... A ver, la primera cuestión que conocí es que Chiloé y Castro en especial era un pueblo muy especial. Era un pueblo de pleitos judiciales. Le encantaban los pleitos. Y cuando yo llegaba al juzgado, para que ustedes sepan, en el juzgado donde yo estaba era de todo. Era de todo. Eso hace pocos años atrás, no es mucho. Así es. La reforma procesal penal es nueva. Claro, pero ahora por cada especialidad hay un juez. Claro. No. Antes yo era juez del trabajo, juez de familia, juez del crimen, juez
de todo, civil. Veía todas las causas. Todo. Y cuando yo llegaba, cuando se notifican las resoluciones, para que ustedes me entiendan, hay distintas formas de notificaciones, pero hay una que se hace en una hoja de papel que se llama estado diario. Ya. Cuestión que me costó muchísimo entender como abogado, después ya era una hoja de papel. Entonces ahí se indica el número porque cada proceso había un número y causa. Y decía, al lado se dictó una resolución. ¿Para qué? Para que el abogado lo viera y dijera, en tal causa mía, esta causa es mía, se dictó una resolución. Entonces él pedía el expediente. Ya, perfecto. Para ver qué resolución se dictaba. Pero me llamaba la atención que habían 25 gente agrupada que no eran abogados. No eran abogados leyendo ahí. Entonces, llamé a un funcionario y pregunté, ¿qué hace esta gente todos los días aquí? Distinta gente. Están viendo el estado diario, pero si no tiene nada de interesante el estado diario. Solamente para los abogados. Claro. No, me dijo, es que después ellos piden los expedientes porque son públicos, entonces hay que estar vigilando para que no hagan nada, los expedientes, y lo leen, discuten entre ellos, efectivamente, usando lenguaje jurídico. Es más, cuando yo llegué, muchos ciudadanos presentaban su escrito, decían, en lo principal, tal cosa, al primer otro sí, tal cosa. Claro, ellos no buscaban abogados, ellos mismos lo presentaban. Evidentemente que hubo que cortar ese asunto porque Claro. Incluso las disposiciones legales que invocaban no tenían nada que ver, hablan de artículos 10.000 y tanto que no existían, en fin. Bueno, pero quiero decir, esa era un poco la situación. Después de 10 años, claro, ya fui conociendo mucha gente y me empezó ya a la cosa, se me complicó. Porque resulta que en los juicios civiles, el de allá lo conocía, el de acá uno perdía, alguien tenía que perder en un juicio, Claro. no podía decir, los declaro empate, eso no existe. Entonces, yo no estaba muy contento. Y fue lo de lo que me llevó al final a renunciar al Poder Judicial. Pero pero curiosamente, esta gente fue tan respetuosa, nunca se excedieron en ir a pedirme favores desmedidos. Una vez pasó algo con una dama que lo sentí mucho por ella, que llegó a mi casa un día domingo y me llevó unos regalos. Y yo le pregunté, bueno, yo no la conocía, y me hace el presente, magistrado, le traje esto. Pero señor, le dije, no entiendo, pero ¿para qué me trae esto? No, un regalo. Bueno, ya empecé a asociar para algo será. A ver, si quiero que sea sincero. ¿Tiene usted algún pleito en el...? Sí, señor magistrado, y si usted me puede pegar una ayudadita. No, señora. No, imagínese usted, se imagina que la parte contraria, que yo no sé quién será, venía a hacer lo mismo. Y usted supiera que la parte contraria hizo lo mismo que usted. ¿Qué pensaría usted? Dijo, sí, me dijo, usted tiene razón. Ya, entonces le agradezco en todo caso su regalo, lléveselo, pero ni quiero saber cuál es la causa suya. Pero en general, la gente fue gente Respetaba. decente, fue gente Oye, respetada. usted hablaba de los abogados, don Rolando, y en ese tiempo le voy a nombrar, por ejemplo, a Norma Garín Rojo, que ya no está, Jaime Muena. ¿Qué recuerdo tiene usted de sus Yo colegas? tengo gratísimos recuerdos de todos sus colegas. Norman, que Norma Garín Rojo, es un caso muy especial. Norman, caso especial. Sí. Norman era un hombre muy sabio. sabio. Muy sabio Tuve la dicha de y conocerlo. muy un buen abogado. Lamentablemente sobre él pesaba que era un poco negligente, porque era una serial que se llamaba Columbo, Sí, de un policía sí, que andaba, sí, bueno, era un sí. poco Columbo, mi amigo Norman Garín. Siempre Exacto. con los bolsillos llenos así. Con papeles. Claro, lleno de papeles, libros, Sí. y libros. Y el expediente en las libros. manos. Entonces de repente Norman pedía una audiencia con el magistrado y se le daba como a todos los abogados. ¿Cómo está, señor magistrado? Oiga, magistrado, ¿qué le parece a usted, qué sé yo, Máximo Gorki? Máximo, usted le gusta leer los clásicos, ¿no es cierto? Y empezaba a hablar de los clásicos Claro. de literatura rusa. Rusa. Bueno, y al final se iba y no me consultaba lo que iba. Porque iba por una cuestión que le interesa. Y después pedía audiencia, ¿sabe, magistrado? Que me olvidé, tenía que preguntarle algo. Avanzaba un poquito de lo que tenía de la parte legal que le interesaba y se metía con otro tema. Claro, ese era Norman Green, pero un hombre sabio. Se nos fue Norman. Yo creo que es un inventario que hay que recordarlo, un hombre que estuvo comprometido en la defensa de los derechos humanos, estaba ahí en la pelea, un hombre que
Y Jaime Moena, bueno, el Jaime Moena también, el hombre que tuvo también metido algo en la difusión, Sí. en las comunicaciones, Medio trabajaba comunicación. mucho. Bueno, hombre, Jaime también, él se dedicaba a sus cosas. Y los actuales colegas, por ejemplo, como Hugo Yarzún, que va quedando, Julio Álvarez, que recién lo acaba de ver recién. Bueno, ¿Cuál es la opinión Julio Álvarez es un Benjamín nomás, pues, empezó de los últimos, de los últimos. Buen cabrón inteligente, buen muchacho. Mención aparte es Hugo Yarzún. Hugo Yarzún González? Hugo Yarzún González. Mm. Si he visto yo un abogado, que yo